Muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Cintia Cantia, Patrick Adriano Castro Carrión, Isaac Yossi Cuya Paniagua, quien fue el encargado de grabar y editar el video, y mi persona, que es Moisés Delgado Rivera, realizaremos una entrevista relacionada al sistema tributario peruano. En esta ocasión vamos a explorar algunos aspectos relevantes del tema, tales como qué es la SUNAT, qué es un tributo, cuál es la diferencia de tributo e impuesto y cuáles son las entidades encargadas de la recaudación tributaria. Asimismo, haremos la entrevista al señor Horus Marcelo Niño Guzmán Merino, al señor Carlos Alberto Castro, a la señorita Sheila Alexia Castro Carrión y al señor Walter Guedo Rivera, quienes nos ofrecerán su opinión con respecto a los puntos mencionados anteriormente. Ya. Un cordial saludo. Ahora nos encontramos con un estudiante de finanzas. Bueno, mi nombre es Horus Marcelo Niño Guzmán Merino y soy actualmente en el quinto ciclo. A quien vamos a hacerle preguntas respecto a la SUNAT y los tributos. Como primera pregunta, ¿qué son los tributos? Claro, los tributos es la cantidad de dinero que las personas están obligadas a aportar, digamos, para poder solventar justamente el gasto público. Acotando a ello la clasificación de los tributos en los impuestos, las tasas y las contribuciones. Como segunda pregunta, ¿qué son los impuestos? Claro, los impuestos son un tipo de tributo que están justamente están regidos por el derecho público y adicionalmente a ello podríamos decir que se caracteriza por no presentar una contraprestación directa. Exacto. Algunos ejemplos son el impuesto a la renta, el impuesto predial y el IGB. Como tercera pregunta, ¿cuáles son las entidades encargadas de la recaudación? Claro, que podría llegar a mencionar, pues, más conocido y ello sería un nacional. Sí, bueno, a ello también se le suma lo que son las municipalidades. Gracias. Continuando con las entrevistas sobre la administración tributaria y los tributos, en esta ocasión nos está acompañando un estudiante de administración. Su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Lucero Yarabona Rojas. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es un tributo? Bueno, un tributo son las prestaciones de dinero establecidas por el Estado, cuya obligación son satisfacer las necesidades de la población. Efectivamente, los tributos sirven para realizar el gasto público y de tal manera se va a dar el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, en este caso nuestro país. Como segunda pregunta, ¿qué es un impuesto? Es el tributo con el objetivo generalmente son pecuniarios a favor de la SUNAT. Efectivamente, algunos ejemplos son el impuesto a la renta, el impuesto predial y el impuesto vehicular. Como tercera pregunta, ¿cuáles son las entidades encargadas de la recaudación? Bueno, tenemos a la SUNAT y las municipalidades. La SUNAT, que son el IGB y el impuesto a la renta, y las municipalidades que se pagan las tasas y bueno, los impuestos también. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con un estudiante de la Universidad Andina del Cusco, quien nos va a brindar una pequeña entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Sheila Alexia Castro Carrión, de la Escuela Profesional de Economía en la Universidad Andina del Cusco. Muchas gracias por esta oportunidad. La primera pregunta sería, ¿qué son los tributos? Los tributos son aportaciones de los ciudadanos para el Estado para así poder sostener el gasto público. Correcto, hay que recordar que dentro de los tributos van a estar como una forma los impuestos, las tasas y las contribuciones, lo que nos llevaría a la segunda pregunta, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son prestaciones públicas obligatorias para poder mantener el gasto público. Correcto. Dentro de los impuestos vamos a poder encontrar lo que es el impuesto general a la venta, el IGB, el impuesto a la renta y los impuestos prediarios, entre otros impuestos. ¿Y sabes cuáles son cuál es la entidad o las entidades que se encargan de recoger estos tributos? La SUNAT.
Claro, correcto. La SUNAT es el órgano principal que se encarga de recolectar estos tributos, pero también vamos a encontrar dentro de estos a las municipalidades. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. La primera pregunta sería, ¿qué son los tributos? Los tributos son acciones en el cual el Estado, con una política fiscal, ayuda a que tengamos mayor recaudación, mayores ingresos. Tributaria, que va a ir en línea directa y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan hacer una adecuada política fiscal. Exacto, y acotando esto también, otras entidades encargadas de recaudar impuestos van a ser las municipalidades. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Para ti, ¿qué es la SUNAT? La SUNAT es una entidad del Estado que se encarga, digamos, de administrar los tributos del país. ¿Y qué diferencia hay entre tributo e impuesto para ti? De que el impuesto en sí es obligatorio para todos y se hace con fines públicos, y los tributos son como prestaciones públicas que hace el mismo Estado. Uh-huh. Bueno, yo te explico. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones unilateralmente por los estados, exigidas por una administración pública, como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula en el deber de contribuir. Y por otro lado tenemos los impuestos. Bueno, son una contribución, en otras palabras, pago, en dinero o en especie, con carácter obligatorio, con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Bueno, los impuestos también son tributos muy más importantes y que los ciudadanos deben pagar obligatoriamente, sin que exista una contraprestación individualizada. Especifica y se fundamenta en hechos que demuestran la capacidad económica de los ciudadanos, bueno, como por ejemplo el IRPF y el IVA. Y bueno, la SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas, la administración tributaria, bueno, que se encarga de recaudar impuestos y orientar y asistir a los contribuyentes. Listo, gracias. Bueno, en conclusión se puede decir que en gran medida la mayoría de los entrevistados están informados y conocen estos aspectos relevantes con respecto a las entidades recaudadoras, que en su mayoría indicaron que eran la SUNAT, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y la diferencia que existe entre el tributo y el impuesto, ¿no?